Diciembre hemos tratado un tema que tiene que ver con la sexualidad y le hemos titulado esta serie de enseñanzas Sexualidad Quebrantada. Y ya tenemos algunas enseñanzas pasadas que hemos estado hablando acerca del adulterio. Y vamos a continuar, y este tema es importante porque las estadísticas del adulterio son alarmantes. No solamente hablo de adulterio o en el sentido de las personas que están casadas, sino también el adulterio en personas que viven como pareja sin estar casadas legalmente. Pero también tenemos que ver la infidelidad, que los casados llamamos adulterio, por supuesto, pero tenemos que ver este tema de infidelidad también desde el aspecto de las relaciones en una pareja, llámense casados o llámense también solteros, porque en el noviazgo también se da la infidelidad. Entonces yo quiero que podamos mirar esto desde esta perspectiva amplia también, y quiero iniciar leyendo Proverbios capítulo 7, quiero que me acompañen por favor. Y este es un pasaje de la Biblia que hemos tratado ya desde algunas semanas atrás cuando hemos tocado este tema, pero vamos a leer los primeros 23 versículos de este pasaje bíblico que es Proverbios capítulo número 7. Voy a pedirles que abran su Biblia por favor, ahí donde usted está, Proverbios capítulo número 7, y quiero que me permita por favor leer para usted en esta ocasión una versión que es la traducción en lenguaje actual, y quiero que escuche. Usted puede seguir en su Biblia esta lectura, pero quiero que escuche también, si usted puede hacerlo, esta traducción que nos deja con mucha claridad algunas expresiones de la versión Reina Valera, que generalmente es la que tenemos la mayoría. Dice así: querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás, grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Hazte hermano de la sabiduría, hazte amigo del conocimiento, y te librarás de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día había llegado a su fin. En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro. Iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esta clase de mujeres se las ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso: puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos el amor hasta la mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados de mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes, y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado. Cuando le clavan la flecha, cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. Interesante, ¿verdad? En esta versión, y les sugeriría yo que cuando leamos la Biblia, cuando estudiemos la Biblia, leamos algunas otras versiones que nos dan claridad en algunas expresiones que son muy literales en la Reina Valera, pero en estas expresiones que se manejan en esas traducciones son un poquito más claras para nosotros. Y esta expresión nos habla del adulterio, de una mujer adúltera y de un jovencito que, aunque podemos llamar que cayó en fornicación, pero podemos llamar también este pecado igual adulterio. Ahora, casi siempre nosotros pensamos que las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio andan en busca de una aventura, andan en busca de sexo, y la realidad es que eso no es cierto, porque muchas de las personas que han caído en pecados sexuales, hablando de la fornicación y del adulterio, son personas comunes como tú y yo, con deseos en realidad de mantener una relación fiel con Dios, pero también una relación fiel con su pareja, pero que se han descuidado en alguna área de su vida. Muchos de ellos son personas muy sinceras,
Son personas que nunca pensaron estar en una relación de adulterio. Porque generalmente nuestra tendencia es pensar, esa mujer, ese hombre, es una mujer y es un hombre que está buscando el pecado. La realidad es que la mayoría de las personas que caen en adulterio no está buscando una relación, repito, pero están vulnerables en algunas áreas que son las que hemos estado hablando durante estas semanas. Sin embargo, debemos de recalcar que ninguno de nosotros es inmune a caer en las garras de la tentación. Ninguno. Ni usted, pastor, ni yo tampoco. ¿Ok? Pero eso no debe ser una excusa. Más bien eso debe llevarnos a cuidarnos, debe llevarnos a protegernos, a estar siempre alertas, porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No viene a hacerte cosquillas, no viene a incomodarte, viene a matarte, a destruir a tu familia. Muchas veces no tomamos en cuenta este objetivo de Satanás con la tentación y entonces descuidamos diversas áreas en nuestra vida. Aunque la gran mayoría nosotros creemos en la fidelidad, creemos en la monogamia, en las relaciones matrimoniales saludables, tristemente todos corremos el riesgo de hacer aquello que sabemos que es malo y que no andamos buscando. Y aunque creemos en que debemos ser fieles a nuestra pareja, sin embargo, y aunque supiéramos o no supiéramos incluso las consecuencias de ellas, pero queremos ser fiel y creemos que el adulterio es pecado, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, que cuando nos descuidamos, que cuando nosotros entramos en un momento de vulnerabilidad, entonces podemos nosotros ser destruidos por este pecado llamado adulterio. A pesar también de que sabemos que debemos hacer lo bueno, tenemos esa inclinación natural hacia el pecado, hacia la maldad que nunca muere. Eso es un gigante que está allí dormido y usted tiene que saber y entender eso. Hemos venido a la salvación, a una nueva vida en Cristo. Pero esa inclinación hacia el mal es el pecado, hacia hacer caso a los deseos y satisfacerlos, está allí constantemente en nosotros. La mayoría de nosotros no queremos ni pensamos que cometeremos pecado. Y si usted entrevista a aquellos que han caído en pecado, en adulterio, en fornicación, en una relación ilícita, usted le pregunta, ¿tú querías pecar? Te va a decir que yo no quería pecar. Es más, cuando muchos de ellos son confrontados con el pecado, ellos dicen, es que yo no sé por qué hice eso, yo no sé qué pasó por mi mente, yo no sé qué estaba pasando en mi vida. Y nosotros muchas veces, aunque pensamos, repito, que no vamos a cometer ese pecado, sin embargo, nos duele cuando sabemos que otros han pecado y nos asombra cuando otros, sobre todo que siguen a Cristo, caen en este pecado. Pero la verdad es que usted y yo debemos tener siempre presente que usted y yo estaremos en peligro constante respecto a la tentación sexual, lo busquemos o no lo busquemos. Yo quiero dejar bien claro eso, que no somos más vulnerables, sino en aquel momento cuando pensamos que somos fuertes. Siempre debemos entender que nuestra vida corre peligro. Siempre. Y ese es el objetivo de estos temas que estamos tratando también, porque tenemos un interior, una naturaleza carnal que está luchando, y cuando comienza esa lucha con la tentación, nuestra única defensa, como lo he dicho, es nuestro temor a Dios. Son los valores bien arraigados, bien cimentados, que vienen de la palabra de Dios, y nuestra fortaleza espiritual, la que nos va a ayudar en esos momentos difíciles, cuando la tentación llega. Cuando ese mal interno anhela lo tentador, anhela lo prohibido, lo externo incluso está disponible, incluso la tentación se te ofrece, se abre la puerta para un encuentro con el pecado y obviamente con la caída. Pero si tus valores morales, tus valores espirituales son fuertes, si en ese momento en el cual la tentación llega, tú no tienes conflictos matrimoniales, si tienes una buena práctica de la oración, busca con diligencia a Dios y su palabra, entonces serás menos vulnerable, pero no significa que no vendrá la tentación. Hay un libro que leí hace tiempo atrás y que lo estoy leyendo otra vez, ahora lo conseguí en PDF, y se los recomendaría que lo leyeran. Me encanta ese libro. La primera vez que lo leí solamente leí una parte de ese libro, no lo leí en su totalidad. El libro se llama Cuando caer no es la sentencia final, escrita por el pastor estadounidense Tommy Moya.
Este pastor se revilla por mucho tiempo en su iglesia, una iglesia muy grande y exitosa, hablando en términos humanos, en Miami. Y este hombre de Dios, con temor a Dios, cayó en pecado, cayó en adulterio. Y es impresionante poder ver todo lo que él dice en este libro y cómo él dice: si yo caí, tú también puedes caer. Y él nos refleja ahí la realidad que les estoy comentando en este momento. Ahí se los recomiendo para que ustedes lo lean, pero es un libro que nos habla de esperanza también. El tema que quiero tratar el día de hoy no solamente tiene que ver con expresar cómo es el adulterio, ya lo hemos venido viendo, pero quiero que podamos entender también nosotros, hermanos, cómo es ese proceso de envolvimiento en una relación de adulterio. Porque hasta que no conocemos cómo el diablo trabaja, ¿sí? Ahora, este tema se llama así, el envolvimiento en el adulterio. No es un tema para enseñarles cómo hacerlo, ¿ok? Más bien es un tema para enseñarles cómo es que el diablo trabaja envolviéndonos en una relación de adulterio y lo que deberíamos hacer nosotros para no envolvernos en una relación de adulterio. Yo sé que más de uno está pensando: pastor, está hablando aquí con gente santa. Ni siquiera debería tratar este tema aquí. Lo trata porque es una realidad en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Y el adulterio es uno de los pecados más graves que daña al núcleo familiar, porque no solo destruye la vida de un hombre, destruye la vida de dos familias completas, hijos y esposos, que fueron las personas inocentes de este pecado, son también afectados en una relación de adulterio. Y aunque es verdad que existen personas que inician una relación de adulterio en una manera inmediata o rápida, generalmente una relación de adulterio se da porque hay una combinación de algunas situaciones. En primer lugar, hay una combinación de una falta de convicción en una persona. Es decir, no tiene convicciones firmes de lo que es la vida cristiana, de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Pero también esta persona puede ser que está en un proceso en donde se está deteriorando sus valores morales. Si no hay convicciones, por supuesto que tampoco habrá convicciones de valores morales. Pero también estas personas están en un estado de vulnerabilidad, que ya hemos estado hablando desde algunas enseñanzas pasadas, y caen en este estado de vulnerabilidad que los hace presa fácil de este pecado llamado adulterio. Y voy a hablar de manera muy clara, muy franca. Ustedes saben que me gusta hablar de manera muy franca, aunque algunos se sonrojen, aunque algunos digan qué grosero, aunque algunos digan qué irrespetuoso, qué irreverente. Pero siempre he dicho que si Dios habla de sexo en la Biblia de una manera tan natural, de una manera que contribuye al propósito del diseño divino, tenemos que hablar de este tema aquí de una manera tan abierta también, pero sin caer en la vulgaridad. Para los hombres es mucho más fácil caer en las relaciones de adulterio debido a que los hombres somos más activos sexualmente que la mayoría de las mujeres. Hay excepciones, por supuesto, en algunas mujeres, pero los hombres somos más activos sexualmente. Los hombres somos, escuche esto, estimulados en gran manera por lo que miramos. Si sea un conferencista de matrimonio, quieres llegar al corazón de un hombre, tienes que llegar a través de los ojos y a través del estómago. ¿Okay? Pero cuando se trata de la tentación sexual, un hombre es estimulado sexualmente por lo que la persona o el varón ve. Y esto difícilmente lo van a entender las mujeres, porque nosotros vamos a experimentar, escúcheme bien esto, y usted tiene que entenderlo, mujer, y usted tiene que afirmarlo, varón, porque esto es una realidad. Los hombres, las mujeres no van a entender esto, pero los hombres experimentamos sensaciones que no planificamos. Es decir, no es que yo me pase viendo a las mujeres y viendo su cuerpo. No es que los hombres estén buscando, ¿verdad?, con pensamientos lujuriosos el cuerpo de una mujer. Por supuesto, si tú eres una persona que no tiene valores morales ni espirituales, si eres una persona que está corrompida en su mente por adicciones sexuales, lo vas a hacer. Pero las personas que aman a Dios, los hijos de Dios, no están buscando eso, pero son estimulados por lo que ven y tienen sensaciones que no han planificado
Es decir, cuando un hombre cristiano mira a una mujer atractiva, muchas veces puede tener una conexión inmediata con esa mujer. Le puede impresionar las partes de su cuerpo, su cara, su mirada, su sonrisa, su vestimenta, la manera de caminar. Que los hombres no digan amén, y les conviene que lo digan amén. Pero los hombres somos estimulados con lo que miramos. Por eso es que hay lencería femenina y no hay lencería masculina. Muchas mujeres no entienden esto. Y no lo entienden a tal grado que no les importa cómo visten. Y deberías tener cuidado cómo vistes, mujer. Deberías tener cuidado de no estimular visualmente a un hombre que está luchando con la tentación sexual. Ahora, no estoy diciendo aquí que viste usted de falda larga y se ponga como una mujer de Medio Oriente cubierta todo su cuerpo, que solo se le vean los ojos. No estoy diciendo eso. En estos días que se celebra el Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres dicen, no, es que los hombres son perversos, tienen una mentalidad tal y tal y tal y tal. Yo quiero decirles que no. Las personas que aman a Dios no tienen una mente perversa. Hay carnalidad, por supuesto, ahí que tienen que hacer morir. Hay ataques sexuales que están teniendo, hay luchas que están teniendo, pero su deseo no es fallar, no es pecar. Pero hay vulnerabilidades, hay momentos en los cuales están en un momento difícil en su vida, donde la situación de tentación lo puede llevar a pecar. Así es que cuando un hombre tiene esa primera sensación por lo que está mirando, usted, varón, debería entender también que si usted sigue mirando, poco a poco va a experimentar más sensaciones. Y allí es donde está entonces la voluntad del hombre, del varón. Donde aunque sea estimulado por lo que ve, la segunda mirada ya no es una mirada espontánea o casual. La segunda mirada ya es un acto de la voluntad. ¿Me está siguiendo? Y usted tiene que entender que va a experimentar esas sensaciones difíciles de describir, pero va a estimularse lentamente más y más. Y es por eso que el consejo que se repite en la Biblia para lidiar con esas cosas estimulantes, con esas personas estimulantes, es huir de las tentaciones. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y José con su ejemplo nos dice, cuando la tentación esté allí irresistible, tienes que huir. Y huir es planificar la retirada. Cuando aquella amiga del trabajo, aquella compañera del trabajo se te acerca y te sonríe coquetamente. Yo le decía a mi esposa, porque le cuento a mi esposa esto, estaba vendiendo ropa el día lunes ahí en el bazar que tenemos. Y llega una vecina con yo le digo un micro chorcito, ¿verdad? Y entonces dentro de la ropa que algunos me envían, yo espero que ninguna hermana, me envían otros micro chorcitos también para vender. Y entonces me dice, ¿será que me quede? Y me enseña el short. Le digo, yo creo que sí. Dice, pero mire, ¿será que me quede? Le digo, no sé. Ya ahí no sé, le dije, usted tendría que probárselo. Ok. Y dije, huye. Huir no solamente es retirarte, huir es desviar tu mirada. Huir es pensar en otra cosa. Huir es ocupar tu mente de otra manera también. Porque no existe mejor manera y más segura que huir del pecado y luchar por no volver a mirar. Pero muchos hombres hacen todo lo contrario. Muchos hombres dan esa segunda mirada y tú tienes que evitar eso, esa segunda mirada, no seguir coqueteando, que no te sientas cautivado, no te sientas atraído, seducido, incluso conquistado, sino huye. Pero como yo digo, muchos hombres se dejan querer. Hay hombres que dicen, pero ¿cómo voy a hacer sufrir a una mujer? No puedo correr. Detener ese proceso, por supuesto que es muy difícil en ese momento,
porque está dominado por nuestros sentidos, por nuestras pasiones y por nuestros gustos. Pero necesitamos conocer ese ciclo de envolvimiento, cómo opera el adulterio. Y aquí tengo que hablar que desde detrás de la cortina de esta palabra que digo yo, cómo opera el adulterio, tendría yo que decir cómo opera Satanás con el adulterio. La primera fase en que el adulterio envuelve a una persona es la fase de atracción. Y esto ocurre en un primer encuentro que puede ser casual, porque ya mencioné yo desde hace algunas 2 semanas atrás que una atracción normal ocurre cuando personas del sexo opuesto están en una asociación constante una con otra. Es decir, están en una relación que puede ser laboral, que puede ser de amistad, que puede ser familiar, que puede ser social, pero a poco empiezan a sentir aprecio por la otra persona. De repente le llama la atención sus habilidades, el estilo de cómo se viste, su simpatía, su carisma, su físico. Y obviamente que esos procesos de simpatía y de empatía son normales, pero casi siempre existe el riesgo de que una atracción normal se convierta en una atracción peligrosa y también dominante. Cuidado, cuidado, varón, cuidado. Cuando una persona que no es tu esposa te dice, wow, qué bien se ve con esas botas, hermano. Yo lo he dicho antes, ¿verdad? El diablo hace que le parezcas a una mujer muy guapa aunque estés feo. Y debes tener mucho cuidado. Cuidado. Poco a poco, cuando esas relaciones empiezan a conformarse en una atracción más controlante, en una atracción más dominante, es peligrosa, y poco a poco hay pensamientos que empiezan a fijarse también en la mente por la otra persona, e incluso cuando no ves a la persona, empiezas a pensar en cuándo va a llegar y cuando la vea el lunes, porque tocó fin de semana y no la voy a ver, y el lunes que llegue, y empiezas a pensar en esa persona. Es algo muy peligroso, porque la persona no solamente trae pensamientos sobre la otra, sino en el caso de un hombre o una mujer, empieza a pensar también en lo que pudiera hacer, en los regalos que pudiera hacer. Y esa expectación también de volver a ver a la otra persona empieza a crecer. Si tú estás en este nivel, cuidado, porque estás en un riesgo enorme. ¿Estás siguiendo? Okay. Y yo les he dicho que los miércoles yo quiero que ustedes pregunten, no porque yo tenga todas las respuestas, pero creo que podemos generar un buen ambiente de diálogo también en temas como este. Así es que si aquí hay alguien que tenga alguna pregunta, voy a pedir que mantengan el micrófono, por favor, listo para las preguntas que quieran hacer. Y como lo he dicho antes, si a usted le da vergüenza preguntar algo, hágale como nos han enseñado. El primo de un amigo dice que, y entonces ya podemos saber que no se trata de usted. Ok. Entonces yo quiero invitarles para que generemos, por favor, preguntas, que generemos diálogo y que podamos aprender juntos, porque un servidor no lo sabe todo, por supuesto, pero me gustaría que pudiéramos nosotros aprender juntos. Hoy no voy a ver todo el ciclo del envolvimiento en el adulterio, pero voy a ver por lo menos tres pasos que cómo el adulterio opera y cómo se empieza a envolver en el adulterio. Dije yo, cuando ya una persona está constantemente pensando en la otra, ya hay expectación por volver a ver a la otra persona, cuando ese proceso ya se está experimentando hacia una persona en particular, es tiempo de preparar tu retirada. Es tiempo de huir de ese lugar, es tiempo de huir de esas condiciones que a veces una persona alimenta para estar a solas con alguien. Debes tener mucho cuidado. La atracción, como dije yo, es mucho más activa también en el hombre que en la mujer, porque ya mencioné que los varones recibimos gratificación sexual por medio de nuestros ojos. Y los ojos son un medio muy eficiente para motivarnos al pecado. Y usted, varón, tiene que entender eso. Si hay algo que tenemos que cuidar mucho los varones para que nuestra mente no sea corrompida, son nuestros ojos. Usted debe tener mucho cuidado con lo que mira, varón.
Espero que haya amenes en el espíritu hoy. Porque para nosotros los varones, y lo que yo estoy hablando, yo no estoy hablando únicamente de lo que he estudiado, de lo que he leído, lo que he preparado, pero estoy hablando de lo que en el hombre pasa, de lo que me ha pasado a mí también. ¿Ok? De las tentaciones que tenemos, porque a veces la gente piensa que su pastor no tiene luchas sexuales. Y sabe, he dicho en conferencias para pastores, digo, la gente piensa que los pastores son asexuados, es decir, no tienen sexo, no piensan en sexo. Esa tentación no tiene luchas del pastor, pero tiene 20 hijos. Y usted tiene que entender, los pastores tenemos luchas sexuales. Mujer, usted quiere cuidarme y quiere cuidar a sus pastores. Entonces cuide de no exponerse usted para exponer a su pastor. Si usted me quiere decir algo bonito, que esté mi esposa, por favor. Amén. O que está alguna de mis hijas, ellas son más celosas que mi esposa. El proceso con las mujeres, en cuanto al envolvimiento, en cuanto a esa atracción, no comienza, por supuesto, con las miradas. El proceso descendiente con las mujeres inicia más bien con una relación linda, una relación tierna, una relación estimulante, que un varón la empiece a escuchar, así también como con el contacto masculino, pero siempre con ternura y con cariño. A lo mejor usted ha visto películas y telenovelas, cómo es que un hombre se acerca para conquistar a una mujer. Cómo ese hombre, don Juan, ese hombre que quiere tener muchas mujeres, muchas novias, se acerca a las mujeres. Se acerca de una manera tierna, cariñosa, estimula sus oídos. Y mencionaba yo en unas enseñanzas pasadas que una de las cosas que nos hacen vulnerables es la autoestima inadecuada que una persona pueda tener. Si usted necesita que la estimulen en su autoestima, que le digan que usted realmente es una mujer hermosa, que usted es una mujer importante, que la deberían a usted de celebrar, de elogiar en público, que su esposo la debería de presumir, y no lo escucha eso en casa, pero lo escucha de otro varón, entonces eso va a estimular el corazón suyo, mujer, y debe tener cuidado, porque el sistema de encendido sexual, escuchen esto, varones, porque creo que esto tiene que escucharlo más los varones que las mujeres. El sistema de encendido sexual en una mujer no está vinculado con los ojos, sino está vinculado con el contacto físico y con una relación genuina de amistad y de cariño. Es decir, una mujer no se estimula sexualmente con lo que ve. Usted puede ser el hombre más guapo del mundo, los estándares de nuestra cultura, pero si usted trata mal a su mujer, lo va a ver como el más feo. Usted puede ser el hombre más atractivo y fornido en los estándares de nuestra sociedad, pero si usted no le habla con cariño, no le escucha, no le pone atención, esa mujer no va a tener una iniciativa en la sexualidad con usted. En cambio, si usted le habla con palabras de cariño, si usted la elogia, si usted la ayuda, si usted la escucha, si usted mantiene contacto físico con ella, que demuestra el valor de ella, y aunque usted esté feo, usted va a tener a esa mujer comiendo de su mano. Estoy dando de secretos y no dicen amén. Y el peligro más serio es cuando ambas personas, un hombre y una mujer, en esta vulnerabilidad se encuentran y se atraen y atraen la atención del uno al otro. Una mujer atractiva con un hombre que sabe tratar a una mujer es una combinación muy peligrosa. Repito, una mujer atractiva con un hombre que trata bien a una mujer, obviamente que no son esposos,
es una combinación muy peligrosa. Así sean mejores amigos, vecinos o familiares, hay que ser muy, muy cuidadosos. Porque la siguiente etapa es pretender llamar la atención del otro y de la otra, agradarlo en todo, en diversas áreas. Y esas situaciones se convierten en peligro también, a tal grado que las personas, ambas que están en esta atracción ya, empiezan a trabajar de manera intencional e inteligente para alimentar esa atracción. Cuando ya las miradas, la observación de todo el cuerpo atractivo de una mujer produce fuerte atracción, y como dije, esta se une con el cariño, con el valor, con el trato que le da un hombre, entonces esa atracción va a ser muy difícil de romper. La persona va a estar pensando en la otra, en la que sí lo trata bien, en la que sí se viste bien. Y mi esposa le ha dicho a las mujeres en las conferencias para mujeres: hermanas, por favor, vístanse bien. Cuando llegue su esposo, báñense. Porque ven allá muchas mujeres bien vestidas. Aquí no pasa eso, esas son en otras conferencias, ¿verdad? De otras iglesias. Porque muchas veces el varón llega de ver, voy a mencionar esto, ver mujeres más hermosas que su esposa, y no es porque tengan un cuerpo mejor, es porque la manera en que estimulan lo visual para su esposo no es lo más óptimo en su casa. Voy a decir esto, espero que no haya ninguna vecina por acá, de las que van a la escuela, al kinder, porque cuando íbamos al kinder a dejar a mis hijas de la primaria aquí cerca, nosotros veíamos cada desfiguro de mujer. ¿Sí? A mujeres en pijamas, en pantuflas. Y hay de pijamas a pijamas, ¿verdad? Algunos con pijamas de dinosaurios salían a dejar a sus hijos. Pero cuando su esposo sale de casa, ve a ese dinosaurio, ve a esa mujer en pijama de dinosaurio, y llega al trabajo y ve a una mujer bella, atractiva, que se perfuma. Usted por así decir, pues está en el trabajo, yo estoy en mi casa. Estimule a su esposo visualmente también. No permita que el enemigo, por actitudes personales, use eso como una piedra de tropiezo para él. Por supuesto, yo no estoy dejando a usted todo el argumento para que ese hombre peque, pero un varón, trate bien a su esposa también. En su momento yo le decía a los varones: cuando usted salga de casa, denle un beso a su mujer, pero un beso a tal grado que quieran más besos, diga: no, al rato que llegue yo, que esté esperándola para la segunda parte de ese beso. Pero si usted ni se despide, si usted le grita cuando se va de casa, entonces esa mujer no va a estar esperando. Lo que menos va a querer es que usted llegue a casa. Amén. Ahora sí, preguntas, por favor. Preguntas o comentarios. También se valen testimonios. Y claro, también en casa se valen dar testimonios. Aleluya, dicen acá. Bueno, les dejo para que sigan trabajando en su testimonio que van a dar en un momento. Mencioné yo esa atracción, ese primer nivel de envolvimiento en adulterio se da por la atracción. Obviamente que hay ciertos momentos en que hay una atracción súbita, que algunos llaman amor a primera vista, pero más bien es una atracción mutua, que es una excitación, en el caso de los hombres, visual, inmediata. En el caso de las mujeres es una atracción por el trato que se le dio de manera inmediata. Y cuando se une esa conexión de un hombre que ve algo que le atrae y una mujer que escucha algo que le dignifica a ella, ese cruce de miradas, ese cruce de palabras, de tratos, puede hacer que haya una conexión tal de manera inmediata que inicien una relación que incluso dicen fue algo a primera vista. Yo no pude contenerme, yo lo vi, yo lo escuché, yo la vi y sentí como hasta escalofríos cuando me hablaba, porque empiezan a generarse también estimulantes
en nuestro cuerpo que nos hacen pasar un momento agradable ante esas palabras o ante lo que estamos también mirando. Ya mencionaba yo, esto siempre será más peligroso en los hombres, pero es muy peligroso que un hombre, escuche esto, es muy peligroso que un hombre que tiene poder, cuando siente atracción por una mujer atractiva, valga la redundancia, es muy peligroso porque ese hombre puede ser que active su pasión de una manera instantánea. ¿Quién es un hombre que tiene poder? Puede ser un personaje popular, un cantante, un músico. Por eso tenemos tantos músicos que en un concierto se fueron con una chica, con una mujer, y al rato las están demandando por abuso sexual. ¿Por qué? Porque son personajes que tienen ese poder. Un personaje público, un político, un artista, un líder o un pastor. Tienen ese poder porque han ganado el respeto y la admiración de los demás. Si tú eres una persona pública, si tú eres una persona que tiene poder en tu trabajo, desde ya te conviertes en una persona atractiva por el lugar que ocupas. Ahora imagínate, en casa tú eres el marido, tú eres el papá, pero en el trabajo tú eres el jefe. En casa la mujer no te trata bien, pero en el trabajo la secretaria, la compañera, la contadora, la gerente de otra área te trata bien. Eso crea un clic, una conexión. Es peligroso, dije, cuando una persona tiene poder, porque ese hombre puede hacer que su poder obligue a lograr la satisfacción. Y el ejemplo más claro lo tenemos en David. David era un hombre de poder, era un rey en Israel. Y David fue sujeto a una seria tentación, pero David no fue capaz de resistir esa tentación. La Biblia sigue dando el mismo consejo ante esta situación. Cuando hay una persona, y esto va para hombres y mujeres, cuando hay una persona que te atrae a ti en este aspecto que puede ligarte emocional y sexualmente, la recomendación de la palabra es: retírate, huye. Ok. Ahora se habrá una pregunta antes de pasar al segundo punto, al segundo paso a este envolvimiento. Son 5, hoy voy a ver 2 nada más, este es el segundo. Preguntas o comentarios. Quiero estar seguro que estoy siendo claro. Quiero estar seguro que me estoy explicando. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, ¿por qué es importante conocer estos pasos? Otra vez. Es importante conocerlos porque si los conozco, entonces puedo marcar un alto. Muchas veces no nos damos cuenta porque no tenemos ese conocimiento de cómo el proceso del pecado se presenta, de cómo Satanás usa nuestras pasiones, y debemos de ser muy cuidadosos. Pero en esa segunda fase o ese segundo momento está también cuando se da un envolvimiento ya emocional y un envolvimiento físico, cuando ambas personas se dan cuenta que se atraen mutuamente y comienzan a dar pasos para planificar tener encuentros de relación personal, no tanto sexual, pero una relación de plática, y empiezan a salir juntos, donde hay esos encuentros casuales y las personas empiezan poco a poco a acercarse más y más, pero ya de una manera planificada. La persona que está en ese proceso ya empieza a desarrollar un plan para ver a la otra persona, para saber cómo hablarle, para saber cómo encontrarse. Y entonces empieza a tomar ciertas actitudes también. Entre ellas se empieza a vestir diferente. De repente esa ropa que no usaba porque era muy juvenil, ahora dice: no, sí me queda. Ahora se empieza a perfumar, empieza a cambiar ciertos hábitos. Antes no usaba goma de mascar con sabor a menta, no le importaba que no se lavara los dientes cuando iba al trabajo. Ahora sí va bien cepilladito, es más, se lleva su cepillo y su pasta dental. Y estoy diciendo esto porque también estoy diciendo que en este nivel las mujeres, las esposas, se empiezan a dar cuenta que las cosas no están bien, pero no hacen nada. Muchas mujeres no hacen nada.
Es en esta etapa donde ese hombre y esa mujer que están planificando encuentros casuales empiezan a tener miradas más frecuentes, contacto físico, caricias, que ambos saben que traspasan los límites de una amistad, donde empiezan a hablar también de una manera más abierta y directa de sus sentimientos y no de cosas irrelevantes. Empiezan a hablar de lo que sienten, de lo que no experimentan en casa y de lo que les gustaría experimentar con la otra persona. Y empiezan a manifestar sus emociones, sus sentimientos, lo que ellos están viviendo de una manera más franca con la otra persona, con palabras, con acciones, con actitudes, esos sentimientos con los cuales coinciden. Y de allí en adelante, quiero decir esto de manera bien directa y que me escuchen todos, por favor. De aquí en adelante, cuando esto se presenta, es muy difícil que esa relación de dos personas que se atraen vuelva a ser normal. Es decir, ya no se puede hablar aquí de que solamente van a ser amigos. Ya a partir de aquí la relación entre esas dos personas no va a ser normal. Y por eso, cuando hablamos de relaciones de noviazgo, generalmente, obviamente hay excepciones, y esas relaciones de noviazgo se cortan y dicen las personas es que quedamos como buenos amigos. Y es poco probable que siga una relación de amistad normal. Cuando los sentimientos, cuando los pensamientos, cuando las emociones ya estaban involucradas, y aunque esa relación se rompa, es poco probable que esas dos personas sigan una relación normal de amistad, porque ya hablaron de lo que sienten el uno por el otro. Y en una relación de dos personas casadas, o una de ellas casada, y que ha expresado sus sentimientos a otra y la otra le ha correspondido, está en una etapa muy peligrosa. Y la esposa o el esposo de aquella mujer empieza también a mirar que han cambiado algunas actitudes y acciones de su pareja. Porque cuando una persona habla con sinceridad de los sentimientos que tiene por otra persona y obtiene una afirmación, una respuesta también positiva de la otra persona, eso les va a llevar al envolvimiento emocional, pero también al envolvimiento físico. Algunas personas quedan atrapadas en ese juego emocional e incluso algunas están hasta dispuestas a perder todo por el alto grado de emoción que experimentan estando con la otra persona. No les importa, porque es más fuerte la atracción y las emociones que están en juego que el compromiso que tienen. A este nivel han llegado hijos de Dios y siervos de Dios también. Y usted puede preguntar, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un hombre que ha predicado, que un hombre que Dios le ha usado, que un hombre, que una mujer, Dios que servía, que era líder de esto, líder de aquello, haya caído así? ¿Cómo es posible? Por favor, varones y mujeres, reaccionemos. Debemos de entender estos pasos que estamos viendo. Y si tú estás en un momento así, es tiempo de que recapacites. Si tú estás envuelto emocionalmente ya con alguien que no es tu esposa, es tiempo de que recapacites. Hay gente que lucha permanentemente y logran controlar esas pasiones, pero hay otras que vuelven a caer en ese círculo de lucha de sus valores y del deseo de satisfacer sus pasiones. Y si esas emociones y la pasión son tan fuertes que les ciegan, es porque han puesto a sus emociones como el más grande obstáculo para que los valores y los compromisos morales que tenía antes determinen lo que debe hacer. Porque ahora lo que está determinando, lo que está dominando y controlando la voluntad son las emociones. Y de ahí usted puede ver a mujeres que abandonan a sus hijos por irse con otro hombre, hombres que abandonan a su familia, a su esposa, a sus hijos por irse con otra mujer. Pero yo quiero recalcar algo que dije al principio.
cuando hay un cristiano, una cristiana que ama a Dios, no es que esté buscando fallar necesariamente. No es que se levanta un día y yo quisiera tener una experiencia sexual con otra persona. Hoy quisiera dejar todo e irme. No, es un proceso donde se van volviendo, pero ojo con esto, se envolvió porque estaba vulnerable, porque había problemas quizás en el matrimonio, porque descuidó su relación con Dios, porque no tomó en cuenta los valores éticos, espirituales, los valores morales en la palabra, porque su relación con Dios se fue deteriorando día tras día. Pero no es que de repente, repito, amaneces y dices, hoy quiero fallar, yo quiero saber qué se siente tener otra pareja sexual. David disfrutó de su encuentro sexual. David lo planificó. El rey David lo realizó. David era un hombre atractivo, era poeta, era cantante, sabía hablar, era romántico. Y aquella mujer era bella, era sensual y abiertamente se había ofrecido prácticamente al rey. Ambos quedaron atrapados por la lujuria de su corazón. David fue víctima de esa vanidad también. Rompió los valores, rompió su compromiso con Dios y rompió su compromiso con su esposa. Yo quiero hacer un llamado hoy a la concientización. Todos los que estamos aquí, todos sin distinción de nadie, aún los jóvenes y niños, todos estamos en un grado alto de vulnerabilidad por estas razones que mencioné, pero siempre estaremos expuestos al pecado sexual. Y no debería ser una razón para decir, el pastor dijo, así es que me tienes que perdonar, porque vamos a hablar también de la confrontación del pecado sexual. Porque una persona que está genuinamente arrepentida tiene que ser confrontada para evidenciar si hay un arrepentimiento. La mayoría de las personas que son descubiertas o que confiesan su pecado no es porque lo confiesan, sino porque son descubiertas. Tienen que asegurarse, no los otros, sino el que pecó, que realmente está arrepentido. Eso es fácil decirlo con palabras, pero lo que viene después de la confesión es lo que determina el grado de arrepentimiento de esa persona. Aquí vemos personas, hombres y mujeres, que repito, estamos expuestos al pecado sexual todos los días. Todos los días. Pero que tenemos que cerrar puertas y tenemos que darnos cuenta en qué parte de este proceso estamos, si es que estamos. Si alguien que te está atrayendo, que no es tu esposa, por favor, levanta una alerta amarilla o roja ya. Si alguien te está atrayendo y no es tu esposo, por favor, pon una bandera amarilla. Cuidado con los pasos que decides dar. Por favor, pónganse de pie. Y no solamente hoy quiero orar que el Señor nos guarde, pero hoy quiero hacer una oración especial para que el Señor sane las heridas que el adulterio provoca en las familias. ¿Sabes? Si nosotros hiciéramos un consenso en nuestra sociedad y en nuestras iglesias de cuántos hemos vivido la fractura en nuestros corazones por el adulterio de alguien, todos levantaríamos quizás la mano, porque nuestros abuelos, nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, un hermano falló. Es muy fácil decirle a la persona, tú fallaste, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sanar el corazón cuando el pecado sexual toca a nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, vengo delante de ti. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos todos los días en una confrontación directa, Señor, con las tentaciones,
Algunos en la debilidad han sucumbido ante ella, Señor. Algunos por ese estado de vulnerabilidad, porque han descuidado su vida, han sucumbido en pensamientos y están en estas etapas de envolvimiento emocional, de atracción hacia otra persona, Señor, que no es su pareja. Y Dios, en este momento yo te pido que tú nos ayudes, Señor, porque también nosotros venimos de un pasado y tenemos un trasfondo, Señor, de quebrantamiento, de heridas en el corazón, de cicatrices que las decisiones de otros, Señor, provocaron en nuestra vida, en nuestra alma. Allí cuando nos enteramos, Señor, que un hombre falló, que una mujer falló en nuestra familia, Señor, nuestro corazón algo se quebró. Se quebró la confianza, se quebró el respeto, se quebró la honra, se quebró, Señor, el amor, se quebró, Dios amado, los principios, se quebraron, Señor, las esperanzas, pero, Señor, en ti hay esperanza siempre. Y, Señor, en esta noche yo te pido que tú sanes el corazón de cada familia de esta iglesia, principalmente hoy te pido por ellos, Señor. Que tú sanes el corazón de cada hijo, de cada hija. Que tú sanes el corazón de cada hombre y cada mujer, Señor. Que tú sanes nuestras vidas, porque algunos venimos, Señor, de familias disfuncionales. Algunos, Señor, estamos hoy como adultos, pero nuestro pasado fue un pasado también marcado por la infidelidad, por el pecado. Pero hoy nos levantamos, Señor, creyendo que hay esperanza, Señor, que no llevamos maldición, Señor, a nuestras cuestas, hacia nuestra familia. Que hoy, Señor, el amor rompe, Señor, todo pecado, Señor. Que hoy el perdón, Señor, rompe toda maldición que incluso por generaciones se ha asentado sobre las familias, Señor. Y toda maldición, Señor, familiar, toda maldición que ha venido producto del pecado, de adulterio, de fornicación, de abuso sexual, de incesto, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios amado, se ha cortado en este momento, Señor, y tu amor y tu perdón, Señor, hoy traigan, Señor amado, hoy traigan restauración. Hoy traigan, Señor, sanidad al corazón. Hoy traigan, Señor, una vez más esperanza y luz al corazón, Dios mío. Y dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en ti. En ti, en ti son hechas nuevas, Señor. Por eso estamos hoy aquí, Señor, y venimos ante tu presencia. Restáuranos, Señor. Límpianos, Señor. Dile al Señor, límpiame, Señor. Dile a Dios, limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor. Lo que el enemigo ha hecho para atrapar, Dios amado, mis ojos, para atrapar mis deseos, para atrapar mi mente, para atrapar mis emociones, Señor. Rómpelo en esta hora. Esas ataduras sexuales sean rotas en el nombre de Jesús. Y hoy el perdón que salió desde la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, el perdón que salió desde el derramamiento de la vida de aquel inocente Dios, de aquel Cristo que se entregó por nuestros pecados. Y ese perdón limpia, Señor, y transforma nuestro corazón. Espíritu Santo, yo bendigo cada familia, yo bendigo los hogares, Señor. Yo creo que hay restauración, Señor, cuando hay un arrepentimiento sincero. Señor, no estamos aquí los mejores del mundo, no estamos aquí, Señor, los que nunca han fallado, no estamos aquí, Señor, aquellos que pueden señalar a otros. Estamos aquí, Señor, los más indignos, estamos aquí lo peor del mundo, pero que fuimos justificados por la gracia tuya. Hoy nos levantamos, Señor, hoy nos levantamos, porque yo creo, Jesús, yo que quiero menguar para nuestra familia sea esperanza. Dios, gracias. Yo Dios, quiero gracias. menguar Que tu palabra siga siendo